Fica. Yo soy encargado de calidad de aire y cambio climático de la Seremi del Medio Ambiente. Y también docente del Departamento de Tecnologías Industriales de la Universidad de Talca, en la Facultad de Ingeniería. No sé si empezamos. Son las 10:02. Hay conectado 26 participantes. Bueno, la importancia y la relevancia de este seminario sobre combustión de biomasa viene dada por un par de razones. Primero, en particular en Chile, la participación que tiene este tipo de energía en la matriz energética del país, en la matriz de calefacción de las ciudades del centro-sur, lo que da su relevancia estratégica, además de su potencial de ser un energético sustentable, si es que bien usado, pero por otro lado, también viene asociado a los problemas de contaminación en las diversas ciudades del centro-sur de Chile por la forma en que se usa, como se ha usado tradicionalmente el formato leña y también no con un estándar establecido, fiscalizado y controlado en el fondo. Y eso se refleja en los distintos eh, niveles de contaminación que hay en todas las ciudades medianas y grandes del centro-sur de Chile, que es hoy en día el principal problema ambiental que enfrenta el país. Cruzado además por la actual pandemia, que implica que la contaminación atmosférica acentúa todas las que son las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, se está investigando actualmente la relación que debería haber entre la contaminación atmosférica y los efectos en salud del virus actualmente en circulación. Así que también está bastante ad hoc estas dos temáticas. En esta oportunidad tenemos tres expositores. Primero va a exponer Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, con el tema Importancia de la biomasa y la bioenergía en Chile. Posteriormente, Felipe Varas, que es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y miembro del equipo titular del Centro Quipus, con la exposición Abatimiento de emisiones, desarrollo tecnológico desde el Maule. Y posteriormente, Mario Koenig, que es investigador del Departamento de Conversión Termoquímica del Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, con la exposición sobre nuevos desarrollos en la combustión de biomasa a pequeña escala. Finalmente vamos a tener una ronda de preguntas. Las preguntas para los participantes que se están conectando se van a hacer a través del chat. Yo las voy a ir consolidando y se las voy a dirigir a los distintos expositores. ¿Comenzamos entonces? Bueno, le doy entonces el paso al micrófono a Antonio Minte, gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, para que comience su exposición sobre la importancia de la biomasa y bioenergía en Chile. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, se ve. Se ve perfecto. Se ve. Ok. Bueno, repito el agradecimiento a la invitación y felicitar también a la Universidad de Talca por este webinar. Sin duda son necesarios, tenemos que informar a la población de qué se trata el tema de la biomasa, de la bioenergía, y ese es un poco el rol de nuestra asociación también. Y
y la parte del desarrollo de esta fuente de energía es muy importante la visión que le están dando en este webinar, ya uno no puede decir seminario, es webinar, sobre todo por las tecnologías, las nuevas tecnologías de abatimiento que son parte del desarrollo de la biomasa. Pero a mí me tocó el tema de la importancia de la biomasa en Chile y los desafíos que ella tiene, la bioenergía. Lo dividí en tres grandes puntos mi presentación: la participación, que es lo que más voy a comentar, un pequeño resumen de los desafíos y una propuesta pequeña también referente a lo que estamos viviendo como cambio climático y en base a una economía circular, proponer una reactivación sostenible con todo lo que estamos pasando con esta pandemia mundial. Bien. Perdón, aquí voy a correr un poco las cámaras que me molestan. Perdón, ya. Bien, los números son bastante desconocidos por gran parte de la población, lamentablemente para nosotros también muy desconocidos por las autoridades, ya que al momento de conversar o de incorporar el tema entre las autoridades de gobierno en Chile, hemos descubierto que hay un gran desconocimiento de la importancia de la biomasa, de la bioenergía en Chile. La matriz primaria, como saben, o la gran mayoría debe saber, la matriz energética chilena se divide en tres etapas. Una matriz primaria, donde está la disponibilidad de energía, por decirlo de alguna forma. Después hay una etapa de transformación y por último una matriz secundaria de cómo se utiliza en los sectores esa energía disponible. ¿Ya? De inmediato vemos que la biomasa en la matriz primaria es muy importante, utiliza o es el segundo lugar, ocupa el segundo lugar después del petróleo crudo, y es la única fuente renovable que explican, o de las 4 fuentes que explican el 91% de la energía en Chile. Eso es sumamente importante. Hacemos una comparación y ojalá se pueda entender bien que no es una comparación en niveles de importancia, sino que es en niveles de participación, como para que se tome el peso de qué es lo que es la biomasa en Chile. Comparado, por ejemplo, con el boom de la energía solar y de la energía eólica, la biomasa hoy día en Chile es 11 veces más que ambas energías juntas, ¿ya? Es 27 veces más que la energía eólica por separado y 19 veces más que la energía solar, ¿ya? O sea, es muy importante su participación. Ahora, si nos vamos a la matriz secundaria, que como les comenté, es cómo se usa esta energía por sectores, la principal, aquí vemos cómo está fosilizado, por decirlo de una forma, nuestra matriz energética, que es donde el petróleo utiliza el 58%, ocupa el 58% de la matriz, y de ahí se le puede sumar el carbón y el gas natural, que suman cerca de un 67% en total. La segunda fuente más utilizada en la matriz secundaria es la electricidad, y ahí, a propósito, la coloco un poco verde, un poco negra, porque todavía estamos cercanos al 50% de producción con fósiles y 50% de producción con renovables, por lo cual todavía no es una matriz eléctrica 100% renovable. Vamos hacia allá sin duda, con grandes avances, en especial con la solar y la eléctrica, y la eólica. Sí que esperamos que eso continúe en ese avance. Como se mencionó en un principio, la biomasa tiene una fuerte participación en el sector residencial. Les dije, un 18% de la energía del sector industrial es en base a biomasa, y un 27% del sector comercial, público, residencial es en base a biomasa. Aquí es preponderante la energía residencial, principalmente calefacción. Pero, aquí yo hago un gran pero, porque todo este problema de la leña ha hecho sin duda equivocarse en la visión del sector de la biomasa, ya que el 80% de la energía que se produce en biomasa, el 80% es del sector industrial, y esta parte residencial o de uso de leña es solo el 20% de la energía
que se produce en biomasa. Y eso lo vamos a explicar un poco más con la siguiente figura, que es del balance nacional de energía. Este balance nacional de energía ustedes lo pueden encontrar, es una página, se llama energiaabierta.cl, y como ven, aquí están las fuentes de energía de la matriz primaria que les mencioné. Esta parte de aquí es la transformación, y terminamos en una matriz secundaria de cómo se utiliza esta energía que está disponible. Bien, la biomasa se divide entre estos sectores. A transformación se va al 50%, y vuelvo a repetir el concepto que también es muy importante que la gente lo reconozca. El 53% de la energía, no del volumen. Ahí hay errores cuando se habla a veces de biomasa. De la energía que se produce con biomasa, el 53% se va a transformación y un 47% se va directamente a consumo final. Ese 47% se divide, aquí sumando, por favor, en realidad con comas es un 46,7%, por lo tanto 25% se va al sector industrial y un 21% se va a este sector comercial, público, residencial, como que ya les comenté, principalmente en la calefacción domiciliaria en el sur de Chile. Entonces, si sumamos esto que se va a transformación y lo que se va al sector industrial, que principalmente es en el formato astilla, tenemos que el 78% de la producción de energía de la biomasa es en ese formato. Y este sector, el comercial, público, residencial, se divide entre la importancia de la leña y la incorporación reciente, un poco más de 10 años, del pellet, y que está con un crecimiento sostenido y que está llamado a ser, y así ha sido en el resto del mundo, el combustible por excelencia, digamos, de la biomasa a nivel de domicilio. Bien, ahora yo hago un pequeño ejercicio personal. Yo tengo otro webinar, los invito también en la tarde con la gente de Aprobosque, del Bosque Nativo, y hice un ejercicio que, ¿cuánto más podríamos crecer? Y esto lo hago con el siguiente análisis. Hoy día la industria forestal consume alrededor de 48 millones de metros cúbicos en todos sus sectores. Es de esta industria principalmente de donde viene esta astilla, ¿ya? Que es, como ya les comenté, la máxima energía que se produce de la biomasa, ¿ya? Aquí les doy la diferencia un poco de no equivocarse en volumen cuando uno habla de energía. Porque tenemos 12 millones de metros cúbicos estéreo de astilla y 12 millones de metros cúbicos también, dice el análisis, de leña. Uno podría pensar que estamos produciendo la misma energía y lamentablemente no es así, porque hay una tremenda deficiencia en cómo estamos produciendo energía con leña. No así la alta eficiencia que tendríamos con la producción en astilla. Ojo que también los metros cúbicos estéreo de astilla son bien diferentes a los metros cúbicos estéreo de leña, ¿ya? Y la participación al año 2019 cercana a las 140.000 toneladas de pellet, que viene principalmente de la industria del aserrío, ¿ya? No principalmente, 100% de la industria del aserrío, donde la especie principal en Chile es el pino rayata. Bien, pero la idea del ejercicio, y es un ejercicio bastante básico, por favor, no me cobren palabras después, es a modo de explicativo. Hay muchos factores que dejé de lado para hacer un ejercicio rápido, ¿ya? ¿Cuánto más podríamos crecer como sector forestal maderero? Ejercicio rápido, se habla de que hay alrededor de 2 millones de hectáreas plantables o que están con problemas de erosión del suelo. De esos 2 millones, no todas van a ser productivas, no todas van a ser plantaciones exóticas. Yo hago un supuesto de que 1 millón de hectáreas de esos 2 millones que podamos plantar sean productivas y provenientes de plantaciones. Eso nos daría alrededor de 15 millones de metros cúbicos cuando estas plantaciones estén en régimen. Recordemos que hoy día tenemos cerca de 3 millones de hectáreas que producen cerca de 45 millones, 48 les mencioné. Entonces podríamos hablar de 15 millones de metros cúbicos provenientes desde las plantaciones, como metros cúbicos totales, no de biomasa. Y además, como les mencioné, tengo un seminario en la tarde con la gente de Aprobosque. Ellos me indican que habría un potencial de 4 a 5 millones
de hectáreas manejables en bosque nativo. Eso es mucho, hay varios peros. Ellos me dicen su objetivo sería ideal llegar a 1 millón de hectáreas con un manejo forestal sustentable. Tienen unos supuestos de crecimiento, mientras van avanzando en el manejo, el bosque nativo va a tener un mayor incremento medio anual, pero yo me salto esos supuestos intermedios y me voy después de 20 años, donde su crecimiento con manejo debiera alcanzar unos 10 metros cúbicos hectárea año, y donde su porcentaje a biomasa sería cercano al 30%. Entonces sumo 15 millones de metros cúbicos con un 25% que se va a biomasa, con 10 millones de metros cúbicos más del nativo, con un 30% más que se va a biomasa, en volumen tendríamos cercano a 6,7 millones de metros cúbicos más para producción de energía. Según la relación que tengo aquí de astillas y energía, eso significaría cercano a 32.600 teracalorías más, con lo cual podríamos aumentar en 40% más la energía en base a biomasa. Y esto no considera eficiencia energética y no considera la incorporación del sector agrícola, que cada día está siendo más presente. Sin duda, pasaríamos a ser los número 1 de Chile, que ya estamos muy cercanos porque la ventaja que nos lleva el petróleo crudo es muy poco. Bien, otro ejercicio que realizamos en torno a la fallida, lamentablemente, COP25 que íbamos a realizar en nuestro país, pero nos sigue dando importancia un poco más allá de los kilowatt-hora que nosotros mencionamos, sino que vean a la biomasa como un factor no solo energético. ¿Qué podríamos, si nosotros sacáramos hoy día, porque en esta confusión de nuestras autoridades, y no solamente de las autoridades, hay que hablar del público en general, esta confusión de pensar que la leña es la biomasa en Chile, muchas, ustedes seguramente lo han escuchado, hay voces que han dicho hay que prohibir la biomasa. Bueno, si sacáramos la biomasa hoy día de la matriz energética chilena, solo con lo que hoy día existe, eso significaría, el ejercicio que hicimos nosotros, bueno, si lo sacamos tienes que reemplazarlo con algo, y para reemplazarlo de una forma inmediata, lo más seguro es que lo reemplace con la proporción que hoy día existe en esa matriz energética. Es decir, algo vas a tener que reemplazar con diésel, algo vas a reemplazar con carbón, algo con gas natural, que son las 3 principales fuentes al lado de la biomasa, y así en esa proporción nos da que se incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero en 30 millones de toneladas. ¿Ya? Hay que recordar que la biomasa es considerada biomasa carbono neutral, por lo cual si la reemplazamos con estos combustibles fósiles, estaríamos aumentando en 30 millones de toneladas. Para los que no están muy familiarizados, Chile tiene un inventario de gases de efecto invernadero que las emisiones son de alrededor de 111 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Imagínense sumarle 30 más, es un porcentaje altísimo. ¿Qué otro factor se vería afectado en Chile? La balanza comercial, obviamente. No somos productores de petróleo, no somos productores de gas, o somos muy mínimos productores de estos combustibles fósiles. ¿Ya? Una de las más importantes, y yo creo ya este indicador le doy la razón por qué, si bien está en la boca de todas las administraciones que ha pasado, casi prohibir la leña, yo creo que este es el factor en el cual llegan con mucha valentía, pero retroceden y dicen, wow, no me daba cuenta que aquí hay tanto trabajo. ¿Ah? En Europa tienen un número que calculan su comparación por unidad energética, donde la biomasa entrega 15 trabajos contra uno, por ejemplo, contra el gas natural. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Hay registros que yo he visto de CONAF, por ejemplo, solo en el sector leña hay alrededor de 90.000 puestos de trabajo. Bien, ¿qué otro sector se vería afectado? Obviamente, como les mostré, la gran parte de la energía que se produce en la biomasa viene de la industria forestal maderera, que esta producción de biomasa, bioenergía, ya es un subproducto, no es un desecho, ¿ya? Es un subproducto que es parte del negocio. O sea, de las plantaciones forestales, cuando se hace cosecha, hay un porcentaje que es negocio en biomasa. De los aserraderos,
cuando se cortan las trozas y se producen las tablas, hay una parte de ese volumen que salió acerrín, que salió viruta, eso es parte del negocio. ¿Sí? Si sacamos la biomasa, le estamos sacando un porcentaje de la economía a este sector forestal maderero, y como lo mencioné ya y lo voy a seguir mencionando, seguramente al sector agrícola también lo afectaremos. Algo positivo que entrega la biomasa, no está pendiente de factores externos, por lo cual puede tener una estabilidad en precios. Prevención de incendios, necesitamos que se incorpore como medida preventiva el manejo de residuos desde los bosques para prevenir incendios. Y algo muy importante también, el desarrollo local, el desarrollo territorial. La biomasa en un gran porcentaje no se desplaza más allá de los límites regionales. O ese es el ideal. Hoy día hay ciertos desplazamientos, pero es porque debemos aún ordenar y regular los bosques y esta producción. ¿Ya? Sin duda, estos factores que les acabo de mencionar son muy importantes. Bien, comparémonos con el mundo, porque también pueden decir, oye, claro, pero sigue esta visión de la leña y lo malo que podría ser por la contaminación ambiental. Entonces es muy necesario hacer una comparación a nivel mundial. Y obviamente para compararme no quiero compararme con países en desarrollo, sino que me comparo con Europa. ¿Ya? Y vean la proporción que tiene la biomasa entre las renovables. Es muy similar a la que tenemos en Chile. ¿Ya? Otros números que nos indican eso. Aquí les muestro cómo están distribuidos el top 5 de Europa: Alemania, Francia, Italia, Suecia y Finlandia. No digamos que son países en desarrollo, obviamente son países ya muy desarrollados y que le dan una importancia a la biomasa, porque no solamente están viendo energía en la biomasa, sino que ven una cadena mucho mayor donde hay empleo, donde hay cuidado del medio ambiente. Y si bien la energía fotovoltaica, eso es lo que se menciona aquí, y la eólica también están creciendo mucho, pero por la proporción que tiene la biomasa aún creemos, y al igual que en Chile, tenemos por mucho tiempo para que sea la renovable más importante. ¿Ya? Las proporciones, como ven, tanto en Europa como en Chile, cuando nos comparamos con la renovable, es bastante similar. Los desafíos, y aquí un poco acercando, quizás dándole la introducción a los siguientes expositores, hay un desafío tecnológico muy importante a nivel domiciliario e industrial. Ya les comenté, la leña se ve como un tremendo volumen, pero está produciendo muy poca energía. Eso principalmente es porque el combustible no está regulado ni controlado, y los equipos que se están utilizando también son muy antiguos. Y esto ocurre también a nivel industrial. Perdón, ahí quedó medio desfasado. Uno de los principales, el primer desafío es que se reconozca la biomasa como combustible, y ahí está el proyecto de ley de biocombustible. Volviendo al tema del recambio tecnológico, tenemos que ir por eficiencia energética. Esa debiera ser la línea número 1 del Ministerio de Energía: eficiencia energética en todas las fuentes energéticas. Y, como les dije, un poco acercando ya a los otros expositores, en términos industriales, tenemos que preocuparnos de las tecnologías de abatimiento, principalmente, uno por los PDA, que son los programas de contaminación ambiental, pero también por la eficiencia energética. Hay 3 tipos principales de tecnología de abatimiento. Hay más que van dentro de todo el proceso de la combustión, pero de control de gases podríamos mencionar el multiciclón, los filtros de manga, los precipitadores electrostáticos, que seguramente los expositores que continúan van a dar mayor detalle. ¿Qué otro desafío tenemos en Chile? La calefacción distrital, sin duda. Es un método que nos permite sacar 1000 estufas de una sola vez y llevar todo a una gran planta de generación, ojalá con cogeneración, que podamos producir energía eléctrica a la vez que estamos produciendo calor, por lo cual ese proceso es mucho más eficiente. Otro desafío, la certificación de los pellets. Tenemos el crecimiento es continuo en el pellet, y hay una gran preocupación porque tengamos la mejor calidad del pellet.
Al mismo tiempo, certificadores de instaladores, hay un recurso humano que debemos fomentar en esta área, y hoy en día la gran mayoría, si quiere instalar una planta con alguna tecnología extranjera, no tenemos el capital humano para hacerlo en Chile y tenemos que traernos a los técnicos desde Europa o desde donde estemos comprando la tecnología. Y muy unido al proyecto de ley de biocombustible, nosotros estamos llevando a cabo junto al Ministerio de Energía un proyecto de los centros logísticos de biomasa, que en rigor es llevar a tener, como los menciono yo de forma rápida, un COPEC de la biomasa, donde la gente que quiere ir a comprar pellet vaya allá y sepa que está comprando un combustible regulado, o la gente que quiera comprar astillas para la industria también, y así en los distintos formatos. 3 minutos por si acaso. Ok, estoy terminando. Esta es la propuesta para una reactivación sostenible. Esto es una instancia no gubernamental que se está dando ahora a través de la pandemia. Nosotros nos inscribimos en esta instancia y creemos que con una mirada mediante la economía circular que tenemos en el uso de la biomasa, podemos hacer una propuesta. ¿Por qué? Porque la biomasa no debe verse solo como un energético, lo mencioné, sino que parte de una cadena del sector forestal maderero, y al cual hay que sumar al sector agrícola, que ya se está sumando, con la absorción por parte desde los bosques de las emisiones de CO2, como también evitando emisiones de CO2 por la sustitución de materiales como el cemento, como el plástico y como los combustibles fósiles finalmente, como lo vemos en el caso de la bioenergía. ¿Cuál fue nuestra propuesta, o ha sido nuestra propuesta desde el año pasado, que hicimos una pequeña evaluación? Es retirar el uso de combustibles fósiles a nivel industrial, principalmente el diésel hoy en día en Chile, a una tasa o una razón de 1% anual en términos de teracalorías, ¿ya? ¿Eso qué nos significaría? Nos significaría poder reducir 10 millones de toneladas de CO2. Ya les mencioné, el inventario de gases de efecto invernadero muestra que Chile hoy día está con 111 millones de toneladas. Si lo vemos en términos brutos, que ya les dije que con lo que hoy día usamos de biomasa estamos evitando 30 millones, más estos 10 serían 40 millones brutos de toneladas. Eso representa un 35% del inventario de gases de efecto invernadero en Chile. Y otros aportes, la independencia energética, la balanza comercial fortalecida, no debiéramos estar importando tanto combustible, alternativa de negocio para el sector de la pyme maderera y agrícola, lo sumo de nuevo, ahí se me pasó, un desarrollo a nivel regional, ambiental, social y económico. Hoy día tenemos que, en cualquier tipo de desarrollo, tenemos que considerar esas tres variables. Un fortalecimiento del sector forestal y agrícola, aquí incluyo a los municipios principalmente por el tema de la calefacción distrital que les mencioné, que los municipios forman una parte importante. Ahí está. Debemos considerar calefacción distrital y cogeneración porque son términos que se unen a la eficiencia energética y es el camino a seguir en cualquier tipo de fuente energética. Muchas gracias, estuve justo al tiempo, perdonen, lo logré. La invitación, tenemos una campaña de socios, quienes quieran mayor información me pueden contactar, seguramente después les van a pasar nuestros datos. Esos son nuestros socios hoy en día. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Antonio. Les recordamos que si alguien tiene consulta durante las presentaciones, la va anotando en el chat y lo vamos a responder al final del seminario. Ahora le doy la palabra a Felipe Varas, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, con su presentación sobre abatimiento de emisiones, desarrollos tecnológicos desde el Maule. Felipe. Ahí sí. Hola a todos, todas. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante la exposición, Antonia, así que muchas gracias por ella. Voy a continuar ahora con un tema, tal como adelantaba, vamos a ir al tema de combustión de biomasa y abatimiento de emisiones vistos desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, ¿ya? En este caso,
yo trabajo en Quipus, en la Universidad de Talca. Soy parte del equipo de académicos que desarrollamos investigación aplicada en la Facultad de Ingeniería en temas de energía. Una de ellas es el área de biomasa. Y Quipus, bueno, trabaja principalmente enfocado en hacer investigación y desarrollo y transferencia tecnológica. También tiene otras funciones, obviamente, en la formación de ingenieros, en lo que es divulgación científica, pero estos dos son nuestras áreas fuertes como centro tecnológico. Y de las tres áreas que trabajamos, yo trabajo en el área de combustión y reducción de emisiones. También tenemos un área que trabaja el área fotovoltaica, y otro grupo de colegas trabaja el área de eficiencia energética en edificaciones. Bueno, en el área de combustión y reducción de emisiones, el foco siempre, o sea, partimos con una mirada hacia el problema de la leña, como una mirada local, pero también lo vemos como una apuesta mundial, ¿ya? Más que la leña, la biomasa, tal como adelantaba Antonio. Entonces, hay que tener a la vista ciertas cifras de por qué este problema es relevante. O sea, es cosa de la ciudad del sur de Chile, nos asomamos a la ventana en invierno y ahí lo vamos a sentir en primera persona. Pero a nivel mundial también tiene relevancia. Estamos hablando de que el 13% del consumo bruto final de energía mundial está asociado a consumos de biomasa. Y son más de 2.000 millones de personas las que utilizan biomasa para calefacción o para cocina, ¿ya? O sea, eso, sé que hay una gran fracción en países en vías de desarrollo, pero en general es digamos, un energético muy relevante, ¿ya? Entonces, obviamente hay que poner esfuerzos en desarrollo tecnológico en esta línea. Una de las ventajas que adelantó Rodrigo al inicio de la charla es, bueno, una de las ventajas de la biomasa es que si hay un balance entre lo que es forestación, reforestación y consumo de leña, digamos, las emisiones de CO2 de la biomasa pueden llegar a denominarse carbono neutrales, ¿ya? Si es que existe este balance, hay una liberación y una absorción de CO2 en un ciclo más rápido que si lo que estamos quemando es fósiles. En ese caso, la recuperación o la captura del CO2 que liberamos es mucho más lenta. Bueno, y mirando cifras en Chile, es cosa de darse una vuelta por las ciudades desde Rancagua hacia el sur, que la mayoría de las viviendas utilizan la leña o alguna fuente biomásica para calefacción. Pero en general se hablan de cifras que varían ahí, pero una cifra aproximada es 75% de los hogares que usan leña. Y eso obviamente fue generando, en la medida que más se masificaba el uso de leña, fue generando algunos problemas locales de contaminación atmosférica por material particulado. Yo diría que no es un problema de la leña en sí, ¿ya? La leña en sí no es el problema está más bien asociado a los usuarios, ¿ya? Los usuarios generalmente no sabemos ocupar bien los equipos de calefacción, como es una estufa, o simplemente no nos preocupamos del tamaño del leño, de no saturar la estufa, de no ahogarla, y principalmente hay un tema con la calidad de la leña, ¿verdad? Eso es un tema bastante sabido de que si uno no se preocupa de la leña seca, uno puede aumentar las emisiones en un número impresionante. Hasta 100 veces en las fases de ignición podría aumentar las emisiones, ¿ya? Y claro, eso está asociado a la humedad de la leña. Entonces, se han hecho esfuerzos importantes a nivel tanto de fabricantes como desde el gobierno por ir generando un recambio tecnológico, entre los cuales se puede destacar la iniciativa del recambio hacia el pellet, ¿ya? El pellet es una fuente biomásica también que tiene la ventaja de ser, bueno, de partida un subproducto de otros procesos madereros, el cual tiene un muy bajo nivel de humedad y tiene la gracia de que es un material particulado, entonces es muy fácil automatizar la combustión de este tipo de combustible. Entonces, bueno, esto empezó a llegar desde el extranjero primero, pero ya hay fabricantes como Mesti, Bosca,
bueno, hay otras empresas que están ya fabricando combustores a pellet. Y bueno, la gracia de automatizar la combustión es que eliminamos el factor humano en las emisiones. El factor humano puede estar influyendo enormemente, y aquí, bueno, hay una referencia de justamente el informe de recambio de calefactores, que habla de que un calefactor a leña certificado incluso puede tener hasta 15 veces más emisiones que un calefactor a pellet, y yo apostaría de que es incluso más. Entonces, bueno, aquí hay un símbolo, digamos, un hecho concreto de cómo se está trabajando para reducir las emisiones en base a biomasa y seguir aprovechando el factor biomásico que tiene sus beneficios, ya lo mencionamos. Entonces nosotros pusimos la mirada como centro tecnológico en cómo seguir potenciando el uso de biomasa para satisfacer las necesidades de calefacción residenciales principalmente. Y ahí, bueno, vimos en un hermano, digamos, un hermano de la leña y del pellet, es la astilla. La astilla es el típico material para la producción de celulosa. Celulosa generalmente viene húmedo y tiene un tamaño así como lo observan, irregular, entonces no es tan fácil quemarlo tampoco para tener una combustión eficiente. Y el desafío en su minuto fue a través de, bueno, apoyados por Fondef, fue el desarrollo de un combustor de astillas de madera de escala residencial. La astilla se quema mucho, digamos, se ocupa bastante como fuente energética a nivel de calderas industriales, pero a nivel residencial prácticamente nada, no hay grandes avances al respecto. Y nosotros ya estábamos hablando del 2012, 2014, esto se fue cerrando como en el 2017 este proyecto, algo así. Ya tenemos un prototipo funcional que tuvo, bueno, tiene algunas características interesantes, como por ejemplo que la alimentación de la astilla, cuando se aprovecha el calor de la estufa para secar el material mientras ingresa a la estufa, genera una ventaja súper importante y permite la utilización de astillas húmedas. ¿Ya? Estamos hablando de astillas hasta 30, nosotros hicimos pruebas de hasta 40%. Ahí ya empezaba a fallar, digamos, 40% humedad, pero en general se lograron buenos resultados con astilla húmeda. Bueno, y el desafío después de este prototipo, perdón, este es un prototipo básico solo para probar el concepto de quema de astilla, tratamos de llevarlo a un prototipo ya más cercano al formato comercial. Esto fue en colaboración con el DVFZ y con Amesti, y llegamos a tener este equipo que integra los principios de alimentación y presecado de astilla, el cual además le agregamos algo de tecnología adicional, que son los sistemas de control que, bueno, las estufas a pellet, ustedes habrán visto, los que las conocen, de que viene regulado todo con control electrónico automático, pero a esto nosotros le agregamos también el control de combustión mediante sonda lambda, que es el mismo sensor de oxígeno que ocupan los vehículos para regular su combustión, pero aquí obviamente ajustado a parámetros de combustión de biomasa. También integramos catalizadores, ¿ya? Parecido también al catalítico de un vehículo que ayuda a eliminar los gases contaminantes. Aquí integramos dentro de la cámara de la estufa un set de catalizadores que también ayuda a reducir los gases contaminantes. Y bueno, para que tengan alguna idea de cómo funcionaba esto, la alimentación inferior es la que permite el presecado de la astilla, y esto iba ingresando a la cámara donde se va generando la combustión. Ahí obviamente hay acceso de aire secundario para mejorar la combustión y todo el tema de regulación de tasa de alimentación versus alimentación de oxígeno, el lograr mantener, también aprovechar la transmisión de calor al ambiente son desafíos tecnológicos que tuvimos que abordar. Bueno, y al final de este proceso de 4 años llegamos a un prototipo que muy cercano a una versión comercial. Todavía tiene obviamente desafíos del punto de vista, por ejemplo, estético o de los sonidos, pero estamos trabajando en ello para mejorarlo, y llegamos a tener un equipo de 8 kilowatts similar a una estufa tradicional de la casa, con un 95% de eficiencia en combustión y con niveles de emisiones que están cumpliendo con la norma. Eso es lo importante. Cuando hablamos de astilla seca, estábamos hablando de una astilla creo que de 15% de humedad, si no me equivoco, y astilla húmeda estábamos hablando de 30-35%.
y lo que exige la norma para esto es que sea menor a 2,3 gramos por hora. ¿Ya? Entonces, se estaba logrando el objetivo de tener un prototipo funcional y como verán es parecido a los resultados que uno obtiene con un calefactor a pellet. ¿Ya? Un calefactor a pellet tiene de 7 kilowatts, también tiene emisiones cercanas al 2, y algo. ¿Ya? Pueden ser mejores incluso. Pero ese es un desarrollo que tuvimos aquí en Quipus. Esto se patentó, está disponible para su comercialización y para terminar de trabajar el desarrollo con una empresa. En este minuto, bueno, siempre nuestro aliado ha sido Amesti y seguimos trabajando con ellos de la mano. Cuando se da la oportunidad de trabajar en desarrollos nuevos, estamos con ellos. Bueno, en términos de abatimiento de emisiones, otro enfoque para ayudar a solucionar el problema de las emisiones asociadas a la combustión. ¿Ya? Una opción es optimizar la combustión, como era el hecho de diseñar una estufa con la combustión optimizada, pero otro enfoque es abatir las emisiones que estamos generando. Y aquí estábamos pensando justamente en todas esas estufas a leña que no van a ser recambiadas, que igual hay un plan súper ambicioso al respecto del gobierno. Creo que hasta el 2035, 2030 ahí está planificado el tema de los recambios. Ahí nos puede corroborar Rodrigo quizás más adelante. Pero hay muchas estufas que van a seguir operando y para ello hay que pensar también en algunas tecnologías de captura del humo. Entonces también ahí nos planteamos el desafío de trabajar un filtro electrostático, un precipitador electrostático, que lo llamamos electrofiltro, como una alternativa a la tecnología que ya existe en Europa, en países desarrollados, como las empresas Ecosol o Kutzenberger tienen estos precipitadores electrostáticos para estufas o calderas residenciales. ¿Ya? El tema está que importar esto a Chile es súper caro y son muy pocos los que se pueden dar permitir el gasto de ese estilo. Y bueno, empezamos a hacer pruebas, creo que el 2017, por ahí, o 2016, en términos, probando el concepto, y como ven ahí en el video, se logran ese tipo de efectos visuales, ya de eliminar el humo visible al menos, y bajo ciertas condiciones. No es tan mágico como uno habría esperado, porque hay un tema de regulación de temperatura, de cómo varía la efectividad del equipo en la medida que cambian las condiciones de combustión, pero en general se logran abatimientos súper interesantes, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace el efecto? Para que ustedes tengan una idea, realmente es un equipo que tiene un electrodo en su centro, en el interior del ducto, el cual genera un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando las partículas pasan a través del ducto, por fuerza electrostática se tienden a adherir al caño, ¿ya? Y ahí quedan capturadas. ¿Qué es lo que logramos con esto? Bueno, hicimos un proyecto después también de la mano de un spin-off que se generó desde Quipus, de Insolam, que logró estos efectos, ya medido en laboratorios certificados, donde sin el equipo se tenían emisiones de 2,6 gramos hora versus 1,2 gramos hora con el filtro. Y cuando estamos hablando de la ignición, que es la peor fase de la combustión, tenemos este tipo de resultados. O sea, cuando estamos en ignición, realmente una estufa leña puede emitir 17 a 18, 20 gramos hora fácilmente ya, en ese minuto, ya, en esos minutos de combustión inicial, que son cortos, pero son muy intensos, digamos. Y eso también se logra en esa fase donde se obtiene el efecto más interesante. Esto habla de eficiencias de abatimiento cuando hablamos de un ciclo completo de un 50% aproximadamente, versus 83% cuando tenemos la fase de ignición. Y como comentaba, esto es un desarrollo que después continuamos en un spin-off con Cristian Ibarra y un colega que formamos una empresa. Yo ahora ya estoy alejado de la empresa, pero él continuaba con el desarrollo y tratando de llevarlo al mercado lo antes posible. Otro esfuerzo desde Quipus para trabajar el abatimiento de emisiones fue un proyecto Eureka, que fue una colaboración con los colegas de Alemania del Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, que representa Mario Koenig, que nos va a presentar pronto. Y fue una colaboración también de empresas, la empresa Solen por el lado chileno y ETE por el lado alemán, que buscaba una unidad purificadora de gases exhaustos para llegar a cero emisiones. Ese era el objetivo.
el concepto buscaba combinar tecnologías ya existentes en un solo dispositivo que pudiese tener la sinergia de estas distintas tecnologías, como por ejemplo combinar un catalizador, un intercambiador de calor que mejore la eficiencia de combustión, o sea, de transferencia de calor al ambiente, y un precipitador electrostático. ¿Ya? Eso se hicieron pruebas en laboratorio del concepto, primero con equipos adquiridos comercialmente, un catalizador con un extractor, un intercambiador de calor y un precipitador electrostático, que después obviamente se integraron en un prototipo básico para probar el concepto. Y con esto, bueno, después sí, llegamos hasta la fase de diseñar una posible integración de estos elementos. Obviamente hay desafíos todavía de volumen, de tamaño, de estética, digamos, que hay que todavía resolver. Algunos aspectos de seguridad que hay que evaluar, porque no fueron evaluados en el proyecto, que solo buscaba probar el concepto. Y bueno, la gracia de este equipo es que se obtuvo un 88% de eficiencia de reducción en el monóxido de carbono, que es uno de los gases que uno tiene que también mantener a raya, que hablan de la eficiencia de combustión, ¿ya? La eficiencia de abatimiento también se lograron valores similares al electrofiltro, con 50% en el ciclo completo. Y lo que sí también se obtuvo una importante mejora en la transferencia de calor al ambiente, con un 53% de aumento. ¿Ya? Igual no llegamos al cero emisiones que buscábamos, yo creo que hay trabajo ahí todavía que hacer, pero estamos con estos resultados a la vista. Otro proyecto de la línea, ya muy brevemente para ir cerrando las otras experiencias que hemos hecho desde el Maule, es un contrato tecnológico que hicimos con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en el cual nos solicitaron desarrollar, bueno, más que desarrollar, evaluar tecnologías de abatimiento u optimización de combustión en las empresas del Maule. En este caso hicimos algunas intervenciones en Hotel Raíces, instalando un electrofiltro, en algunas panaderías, también en empresas de pequeña escala, como aquí se llama Hornitos de Rauquén, que se probaba un catalizador en un horno de combustión, o sea, para empanadas. Y bueno, los resultados fueron diversos, hubo tecnologías que funcionaron, otras que no funcionaron tan bien, pero justamente esa es la experiencia que está ahora a la vista de la Agencia de Sustentabilidad, para que pueda tomar digamos, decisiones sobre ellas, sobre qué tecnologías podrían ser potenciables o no. Y finalmente solo comentarles un proyecto que ahora está comenzando a ejecutarse, financiado por el Gobierno Regional del Maule, un proyecto FIC, que está más que orientado al desarrollo de tecnología, está orientado a la implementación de un laboratorio certificado para la medición de emisiones desde fuentes industriales. Son fuentes fijas, se denominan. Esto no solo incluye biomasa, pero incluye fuentes fijas en general, que tienen que cumplir la normativa de cumplir con ciertos límites de emisiones. Entonces nosotros queremos convertirnos en un laboratorio certificado, en un ETFA, se denomina, una entidad técnica fiscalizadora ambiental, para prestar estos servicios y así seguir fortaleciendo también el área de combustión de biomasa en nuestra facultad, en nuestra universidad. Solo para cerrar, bueno, les dejo mi correo y a modo de conclusión decirles de que la biomasa ya queda claro de que es una de las fuentes, una de las apuestas por las que tenemos que jugar. Tiene que estar ahí en el tapete porque es una fuente renovable, es una fuente que puede ser limpia en la medida que la usamos bien. Los investigadores del Maule también estamos tratando de aportar en ello, y si tienen alguna consulta respecto a alguno de estos proyectos, si quieren establecer contacto conmigo, pueden ubicarme en ese correo. Así que muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas para la ronda final. Gracias, Felipe. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora continuamos entonces con Mario Koenig, investigador del Departamento de Conversión Termoquímica del Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, para la presentación sobre nuevos desarrollos en la combustión de biomasa en pequeña escala. Mario. Muchas gracias. Espero ahora ustedes pueden ver mi presentación. Yo voy a hablar en inglés porque
es muy difícil para mí hablar en español sobre el tema, pero en caso de dudas o preguntas, quizás Felipe puede ayudar como traductor. Sí, sí, de Ya. hecho, si gustas puedo ir ayudando en la traducción en la medida que avanzas. Yeah. 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 Today I want to talk about developments in small-scale biomass combustion. I want to present you a little bit the state of the art and some new developments in this field. Va a hablar acerca de los nuevos desarrollos a pequeña escala de combustión. Okay. First, I want to have a look at the bioenergy in the world. As we already hear, biomass is a very important renewable energy source. In 2017, we had 18% renewables in the world, and the most share of that was biomass. So 13% of the renewable energy of the whole energy production in the world is from biomass. In the renewable electricity production, biomass only have 9%, but it is very dominating in the heating sector. We have 96% direct heating from biomass, mainly in the residential and in the commercial sector. And these are mainly wood-log stoves, pellet stoves, and biomass boilers. I only want to show you these numbers in the beginning for explain how important is this topic of small-scale biomass plants. La intención de demostrar estas cifras es destacar la importancia de la biomasa. Nos mencionaba que hay un 13% del consumo final de energía que está orientado a biomasa, 18% es renovable. También hablaba bueno, aquí las cifras principales que destacaba era un 9% de la electricidad renovable viene de la biomasa y un 96% de la calefacción directa viene de la biomasa. ¿Ya? Gracias. First, I want to make a definition. What are small-scale biomass plants? There are two main conversion technologies for solid biomass, the heating plants and the CHP plants. But when I talk about small-scale plants, I mainly talk about heating plants. Aquí, bueno, Mario trata de demostrar, definir qué es lo que son plantas de pequeña escala. Habla de plantas de calefacción y plantas de CHP, que es cogeneración en el fondo. Y él se está centrando en las plantas de calefacción. Yes. See, these heating plants can be wood-log stoves, pellet stoves, or cooking stoves in the power range up to 20 kilowatts. We have wood-log gasification boilers, pellet boiler, wood chip boiler up to 100 kilowatts, and there also exist some combined systems, pellet wood-log combi boiler, and also hydronic pellet stoves. They are available on the market in a power range from 10 to 50 kilowatts. Está hablando de estufas a leña, por ejemplo, o estufas a pellet, o cocinas a leña en el rango de 4 a 20 kilowatts. Esos son los que denominan pequeña escala. Hay calderas de gasificación, menciona en el rango de 10 a 100. Y hay sistemas combinados que combinan, por ejemplo, pellet con leña o sistemas de pellet hidrónico en el rango de 10 hasta 50 kilowatts. Let's have a look at the plant technology. First, I want to look at the wood-log furnaces. We have basic or the classical combustion principles are the top burning and upper burning or upper combustion. They are applied in wood-log stoves, masonry heaters, and fireplace inserts. And also the Environmental Protection Agency of the United States, they distinguish between non-catalytic and catalytic stoves, where you have a catalyst integrated in the outlet of the stove. With that, you can reduce emissions and increase the efficiency. Aquí nos muestra los principios de combustión. Dice que hay algunos equipos de combustión que van, digamos, de quemado hacia arriba, que es el tradicional. Otras, dice upper combustion, dependen digamos, del
tipo de llama y de combustión, dice. Y bueno, habla de ejemplos de aplicaciones, estufas a leña, los insertos de chimeneas, y en Estados Unidos se diferencia entre estufas catalíticas y no catalíticas. Yeah. There are two more sophisticated combustion principles, or you can also call it gasification. It's the downdraft combustion and the lateral bottom combustion. There exist some woodlock gasification stoves, but mainly these two combustion principles are applied in woodlock gasification boiler, and they are very efficient. I can show you here the efficiency. For non-catalytic stoves, it's maximum 75%. Catalytic stoves achieve 80%, and woodlock gasifiers even up to 95%. So, aquí nos muestran dos principios más sofisticados de combustión, lo que se llama downdraft y lateral bottom, que digamos, el aire ingresa desde arriba y la llama va hacia abajo y aquí hacia el lado. Y dice que esto se ocupa, también se denomina gasificación, y en algunos equipos de gasificación de leña o calderas de gasificación de leña que tienen alta eficiencia. Esa es la ventaja. En comparación con las no catalíticas o con las estufas catalíticas, el gasificador es bastante mayor. Here I want to show you two innovative woodlock stoves. First, the downdraft stove. It's not really a new development, but it's a very interesting combustion principle because you can achieve very low particle emissions with that combustion principle. And you can also integrate catalysts inside the stove, as you see here under. We did this on DBFZ, and we achieve very low emissions and a good efficiency for woodlock. Perfecto. Aquí nos muestra un desarrollo de DBFZ. Dice que no es una nueva tecnología, pero se obtuvieron muy buenos resultados, de que integra catalizadores en la parte inferior, integra bueno, el downdraft, que es una combustión desde arriba hacia abajo, digamos, la llama se ve invertida. Okay. And on the other side, on the right side, you see another innovative woodlock stove. It's a combustion cylinder with vertical locks, and here the innovation is you don't put the woodlocks in horizontal way inside, you put it in vertical way, and with this you have a more even distribution of the fuel bed and better ignition and more stable combustion behavior with lower emissions. Aquí a la derecha nos muestra un equipo también con otra variante interesante, que es poner los leños en vertical, no de la forma tradicional que van acostados. Entonces eso mejora la distribución del aire y obtiene mejores eficiencias de combustión y menores emisiones. Another innovative woodlock stove is the so-called E-stove. It was developed from a German company, Thermoelect, and it's a stove for heating of the room, also for water heating and for power generation. The principle, it is also a downdraft stove, but a hydronic downdraft stove with thermoelectrical generators. You can produce 10 to 20 kilowatt heat for room heating with that stove. You can also produce 250 watt electricity. This is not much, but it's enough to cover the electricity consumption of the stove. You can also integrate that kind of stove into the building energy supply. For example, you can connect it to a water buffer for load this buffer, or you can connect it to an accu, which you usually have when you have a photovoltaic system, an off-grid photovoltaic system on the roof. Aquí nos muestra otra tecnología que está orientada, es la hidrónica, ¿ya? Estufa hidrónica o caldera hidrónica, que dice combina calefacción, agua de calefacción, o sea, agua caliente, y generación de electricidad. Son equipos de 10 a 20 kilowatts que pueden llegar a generar hasta 250 watts de electricidad. Dice que no es mucho, pero podría suministrar el consumo eléctrico de la estufa al menos. También se pueden conectar a la red eléctrica o a una batería en algunos casos. Yeah, here I wanted also show you the woodlock gasification boiler because up to date it's the most efficient way to use woodlocks.
You have high efficiency and very low emissions with that kind of boilers. You have an advantage of long operation times without reloading. You can use woodlogs up to ½ meter. Usually they have an automatic ignition and the lumbar control, so they are very user-friendly. But the disadvantages of these boilers are they are really, really expensive. You can only make water heating with, so you need a water tubing, a grid inside the house. But I know many Chilean households not have water tube heating. They only have air heating systems in the houses, and also you need always electricity for run this kind of boiler. And I know many Chileans prefer stoves without electricity because sometimes you have a cut of electricity. Acá Mario nos muestra un equipo de gasificación de leña, que es una caldera de gasificación de leña. Dice que tiene largos tiempos de operación sin recargarse, ya que se pueden cargar grandes cantidades de leña con leños de hasta medio metro. Tienen ignición automática, control lambda y decía la desventaja es que son caras porque además requieren un sistema la inversión es alta y requieren un sistema de distribución de agua, digamos, de agua caliente por la casa, lo cual en Chile él sabe que no hay muchas casas que lo posean, que la mayoría se calefacciona por aire con las estufas tradicionales. Now I want to show you some technology of wood pellet furnaces. There exist different combustion principles, which I show you on the left side. But I want to look more in detail on a classical wood pellet stove. Usually wood pellet stoves have a cup burner. I think many of you know that kind of stoves. This is state of the art, but you can achieve good emissions, low emissions and a good efficiency. Aquí nos muestra algunos principios de combustión para equipos de combustión de pellet, que cómo se alimenta, digamos, el pellet a la cámara, a la llama. Y aquí nos muestra digamos, una alimentación por tornillo. Y ahí perdí la idea, Mario, lo siento. Yeah, okay. Yeah. This kind of wood pellet stoves also exist as a boiler. Here you see an example of a modern wood pellet boiler. And they have also a cup burner, and they are more efficient than the pellet stoves, of course. So if we look at the efficiency, pellet stoves, you can buy them in the range from 4 to 12 kilowatt, at least here in Europe. You have up to 90% efficiency with pellet stoves. With pellet boilers, you even have up to 95% efficiency. So they Perfect. are also like woodlog gasification boilers, very efficient. Ya, ahora sí me enchufé, disculpen. Era el quemador de copa, dice que también se ocupa en algunas calderas a pellet, que permite obtener altos niveles de eficiencia. Aquí compara el rango de eficiencia de las estufas a pellet con las calderas a pellet, que también mejoran la eficiencia en la medida que aumenta su potencia. Here I want to show you two innovative wood pellet heater. The first one is a wall-mounted pellet heater. You have to imagine it's like a gas boiler which you mount on the wall, so you have low space requirements. This kind of boiler have a rotation combustion chamber, and with that you also achieve very high efficiency and very low particle emissions of only 8 milligram, which is very low. The disadvantage, it's only a boiler, it's not for room heating, so you need a water tube system. But you can use them instead of a gas boiler for heat water. Perfecto. Aquí nos muestra una innovación de un quemador de pellet que va montado en el muro, ¿ya? Y dice que tiene la ventaja de que tiene muy bajas emisiones, ocupa muy poco espacio en la sala, usualmente, digamos, el depósito va por fuera, y lo que sí decía es que solo está en formato caldera, o sea, de calefacción para calentar agua. And the other innovation you see here, it's a hydronic pellet woodlog combi stove. So it shows a very high flexibility.
you have first you can use wood logs and wood pellets. You have air and water heating. Only 20% of the heat is used for room heating, and the other 80% can be used for heat water. What is for me very innovative in this kind of stove is it has two separate combustion chambers, and this makes it possible. You can have an automatic ignition of the wood log with the pellet burner. So, as Philippe before say, the very high emission ignition phase can be improved with that kind of combined system. Acá nos muestra un sistema combinado de leña y pellet que, bueno, destacaba la flexibilidad de que puede operar con leña o con pellet porque tiene dos cámaras de combustión separadas, y la ventaja principal era de que en las fases de ignición o sea, en la fase de ignición del leño ocupaba o puede ocupar pellet, y con eso disminuye las emisiones iniciales. Es un equipo de alta eficiencia. Yeah. Now we come to the wood chip furnaces. Yeah, here you see the main combustion principles for wood chip boiler. Most of the wood chip boiler, they have a grate. Some have a moving grate or vibrating grate or rolling grate or tilting grate. I know, Felipe, it's difficult to translate. And some of them are underfeeding Stoker. Acá habla de la cámaras, digamos, de combustión de astillas, que hay distintos tipos de alimentación, ¿ya? O de combustión, que habla de la de parrilla, una cámara de parrilla, una de parrilla, digamos, movible, y otras de alimentación inferior. Yes. And here I want to show you the wood chip boilers with tilting grate. It's for an automatic de-ashing. I think state of the art, it's not really new, but what is an innovation is the double rotary tilting grate, which you see here below. And there you have two sides which are moving, and with that you can only move one side for de-ash, and the fire goes not out. You have a glow preservation with that technology. Por lo que logré captar aquí, nos muestra una parrilla que digamos, se inclina, ya que es inclinable, y dice que no es una innovación tanto la parte superior, pero sí la parte de parrilla doble rotatoria, que genera algunas ventajas en la combustión que no logré retener. Yeah. No, voy a mostrar más después sobre este tema. First, I want to show some innovations for wood chips. Felipe already showed the new developed wood chip stove of Tipus. Here I only want to mention it has some advantages. For example, in comparison to a wood log stove, it has a higher user comfort and lower emissions, higher efficiency. But the most important advantage of the wood chip heater is you have lower fuel costs, and you have also lower greenhouse gas emissions, because the production of wood chips don't need so much energy like pellet production. Aquí nos muestra la estufa que desarrollamos en conjunto, que yo les mostré previamente, y dice que, bueno, habla de que hay un mejor confort en el uso, digamos, y menores emisiones, mayor eficiencia, pero él destaca también la ventaja del costo del combustible, que habla de que es más barato trabajar con las astillas que con el pellet, y también hay menores emisiones de gases de efecto invernadero. And the other innovation is the wood chip gasifier from the company Windhaber. It's a really new gasification, or it's the first gasification boiler for wood chips. It has a double ash removal blade, and you can achieve very low emissions, very low particle emissions. 5 milligram is really very low for wood chips. And also you have this innovation of the side shift screw channel. You can see it here in the middle. With the side shift, you transport the wood chips not inside the screw, you transport it beside, and this leads to less energy consumption of
the motors. Perfecto. Acá nos muestra, dice que esto ha sido un equipo bastante nuevo, que es un gasificador de astillas. Dice que es el único al parecer. Y obtiene muy bajas emisiones de combustión, que es muy bajo para hablar de astillas, que tiene una ventaja que tiene un canal lateral por donde se moviliza la astilla, lo cual hace que los motores tienen menos esfuerzo, digamos. Eso es lo que entendí. Sí, menos consumo eléctrico. Menos consumo eléctrico, gracias. Yeah, now I also want to show some innovations for multi-fuel boiler. First, we have the Caterpillar burner of the company KWB. You can burn with that kind of burner wood chips, pellets, and agricultural fuels. This is possible with a continuous slow motion crate, which transports the ash outside of the combustion chamber. And which is very interesting innovation is the self-cleaning crate elements, which you see here on the right side. So it's always automatically clean when it's on the top of when it's going down, these elements. Acá nos muestra innovaciones en, digamos, calderas multicombustibles. Muestra un quemador de tipo oruga, ¿ya? Caterpillar, que tiene, bueno, permite alimentación continua y destaca las características autolimpiantes de este sistema que se muestran aquí a la derecha, y que al bajar, digamos, al bajar, ahí tiene un sistema de autolimpieza. And the other innovation, as I showed you before, the double rotary tilting crate, it was invented for wood chips, but you can also use pellets and agricultural fuels, because as I told you, when you only move one side, it's a standard de-ashing. So you have a glow preservation on the other side. But if you have problems with the fuel, if you have slagging, then you can move both sides and you can crush the slag. So this enables technology enables to use different kind of fuels, also non-woody biomass. En este caso vuelve a destacar la parrilla, digamos, rotatoria doble. Dice que estaba pensada inicialmente para las astillas de madera, pero también tiene la ventaja que se puede ocupar con otros combustibles como el pellet, como residuos agrícolas, combustibles agrícolas, que tiene también la opción de hacer este slack crashing, que se llama, que es mover ambas parrillas para dejar caer todo. Now, as my last topic, the combination of bioheat with other renewables. As I told you in the beginning, biomass is a very important factor in the renewable energy system, but also the other renewables are a good alternative for eco-friendly heating. So I think we should combine them because biomass is the only storable renewable energy source. So if, for example, the sun is not shining, you need a complementary heating source, and this can be biomass. If you have this kind of combined heating systems, you need intelligent control systems, which operate depending on the actual heat supply and demand. Some of them also integrate weather forecast and heat demand, so you have a predictive control, which optimizes the whole system. Perfecto. Aquí, como último tema que mencionará Mario, habla de la importancia de combinar estos sistemas de energías renovables, que la biomasa no es el único, entonces pueden combinarse con sistema solar o digamos, o geotérmico. Y la gracia de esto es poder tener, digamos, distintas fuentes cuando hay distintos suministros, cuando el sol no brilla, poder suplirlo con otros sistemas. Y si es que hay sistemas combinados, es necesario estos sistemas de control inteligentes, los cuales pueden incluso incorporar sistemas de control predictivo basados en el clima. And below I show some options. What kind of heat sources can be combined? For example, solar thermal energy and biomass boiler. Also exists hybrid pellet boiler, and they are combined with photovoltaic. So if the photovoltaic produces too much heat,
A water buffer is heated electrical, but if it's not enough electricity from the solar roof, then the pellet boiler produces the heat. And the last option is the heat pump combined with the woodlock stove or boiler. Aquí al final muestra las opciones de combinación, algunas opciones de combinación, que habla de la solar térmica con la caldera biomasa o estufa biomasa. Es una opción. También destaca la combinación de caldera pellet con sistemas fotovoltaicos para generación eléctrica. Entonces, ahí hablaba de que cuando falta de una se puede combinar, cuando una no genera, la otra puede funcionar para generar un buffer o similar. Y al final menciona las bombas de calor o energía geotérmica que se pueden combinar también con calderas a leña. Queda un par de minutos por si acaso. Yes, I'm commenting summary and my outlook. As I showed you, there exists a great variety of technologies for energetic use of biomass in small plants. I think the three main trends in this sector is automation, flexibilization, and combination. What we also see is for user of single room heaters, the design and flame pattern are important. So you have to have a nice design of a woodlock stove, and you have to have a nice flame. Otherwise, here, at least in Europe, the customers will not buy this stove. It's more like a design element. It's not only for heating. Yeah, I think high fuel flexibility is important in the future for small-scale plants. The combined generation of heat and power gains importance. And I think the combination with other renewables should be increasingly applied for residential heating. And here, the last, I put something like a statement, but I don't know, maybe first you translate, Felipe? Yeah. The points, then I read the statement. Mejor. Acá dice, bueno, un resumen y proyecciones o su mirada de futuro. Dice, bueno, de que hay una gran variedad de tecnologías disponibles para el uso de biomasa, que las principales tendencias, él enfatiza en la automatización, la flexibilidad y la combinación. ¿Ya? Esas son las tendencias principales. Dice que, al menos en Europa, es muy importante el diseño también y el patrón de la llama, la forma de la llama, porque si eso no es del gusto del usuario, al menos en Europa no se usaría, ya para los calefactores al menos de una sola habitación. Dice que es importante la flexibilidad del combustible para las plantas de pequeña escala futuras, y también destaca el tema de la generación combinada de calor y potencia de electricidad, ya porque va ganando importancia en estas pequeñas, en la, digamos, generación de esta escala. Y también destaca el punto de la combinación con otras energías renovables, va a ir aumentando en la calefacción residencial. And now I read my statement. In the short and medium term, I think a renewable heat supply without biomass is not possible. Therefore, we need efficient and environmentally friendly small-scale biomass plants, which enable a decentralized use of local biomass. Perfecto, traduzco. Dice, este último, digamos, afirmación con la que quiere cerrar su presentación es que él cree que en el corto y mediano plazo un suministro de calefacción renovable sin biomasa no es posible. ¿Ya? Por ende, necesitamos plantas de pequeña escala a biomasa que sean eficientes y ambientalmente amigables, las cuales permitan descentralizar el uso de biomasa local. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la ronda de preguntas. Yo he ido recogiendo inquietudes y consultas del chat y les voy a ir preguntando a los diferentes expositores. He ido consolidando algunas que eran parecidas. Bueno, por las personas que han preguntado por si va a estar disponible las presentaciones y este mismo webinar
Ahí en el chat se incluye dónde va a estar alojado y será en la página web de la Dirección de Transferencia y Tecnología de la Universidad de Talca y en la plataforma Innova de tu región. A todos los participantes que se inscribieron se les va a enviar el material o los enlaces y la información a través del correo electrónico. A ver, primero para Antonio Minte, consultan sobre cuánto es el porcentaje del flujo de energía de biomasa en Chile, que está compuesto por la industria de celulosa, por el licor negro, y eso considerando que el balance de energía del ministerio no hace esa diferencia, y que lo que afirmaba es que el uso industrial provenga principalmente de astillas. No está bien claro eso, cuál es el porcentaje, no sé si eso lo pregunta Ricardo Mati. Sí, gracias. Vi la consulta de Ricardo cuando la hizo y rápidamente chateé para ver si conseguía la respuesta, porque no la tengo. Y al parecer tampoco la tienen. Estoy consultando directo a Arauco, por ejemplo, y no me han respondido. Me quedo con la tarea de responderla por medio de correo o de alguna forma que quede expuesto en mi presentación, pero yo en este momento no la tengo. Sin duda tiene que ser un factor importante de la cogeneración en base a biomasa. El licor negro es importante. Gracias. Y en la misma línea, o sea, para Antonio me refiero, si debemos, pregunta César Muñoz, si debemos desarrollar capital humano técnico para poder mantener o desarrollar o instalar plantas o equipamiento para usar biomasa, ¿quién certifica en Chile? Hoy día nadie, lamentablemente. Nosotros queremos impulsar ese desarrollo como asociación. Hoy día, ¿cómo se hace? Hoy día las empresas, ya sean representantes de marcas extranjeras o los mismos productores nacionales, tienen que formar su propio capital humano, ¿ya? Pero todos sabemos que hay mucho, el término chileno que ocupamos es el maestro, que está instalando estufa porque tiene ciertas nociones, y a ese sector es que queremos apuntar, y a ese maestro profesionalizarlo de alguna forma, no solo con una marca, sino con un conocimiento más transversal. Y ahí hago la invitación, aprovecho a la misma Universidad de Talca y a otras universidades o otros institutos que tienen la expertise en estos cursos, que podamos hacer alguna alianza de forma de llevar adelante este proceso de certificar capital humano. Ok, y Luis Carrasco dice, de favor, referirse a la participación e importancia relativa de la biomasa y su origen, que proviene de bosques plantados, plantaciones, y bosques naturales, su proyección o tendencias y la sustentabilidad. Sí, un saludo a Luis, que lo vi también cuando iniciamos. Luis Carrasco es de CONAF. Por lo cual es importante su pregunta. CONAF es la gran respuesta, o el Servicio Nacional Forestal que venga a reemplazar a CONAF. Tiene que estar sumamente preocupado de esto. Hoy en día gran parte de la leña que se produce, como lo mencionó Felipe, no es carbono neutral. Hay un deterioro de bosques, por lo cual esos bosques están captando menos de lo que captaba antes, y se pierde esta carbono neutralidad. Sin embargo, los que somos forestales y los que creemos en el manejo forestal sustentable, como lo mencioné, y hice el hincapié en ponerle la S al final, cuando hablamos de bosque nativo y de plantaciones, es posible y mejor aún, es necesario hacer un manejo forestal sustentable, por todas las externalidades positivas que eso trae. Ya lo mencioné, el reemplazo de los otros productos, no solamente de los combustibles, sino que de todo el resto de productos que podemos tener en una economía, desde los productos de la construcción, desde la vestimenta. Hoy día Chile está siendo pionero, tenemos una planta que va a ser productora de celulosa textil. Si combinamos o nos comparamos con la producción de algodón, sin duda va a ser más sustentable una ropa que venga de árboles a que venga de la manera que se está trabajando el algodón hoy en día.
y así lo tenemos que comparar en los distintos áreas de la economía. El cemento, la construcción, para que ustedes sepan, es uno de los sectores más contaminantes a nivel mundial, superior inclusive a la minería, me parece. Entonces, tenemos que hacer la proyección no solo con un producto, no hay, por eso que decía, no hay que mirar la biomasa como, a mí no me gusta el modelo de plantar para producir combustible. No, hay que plantar la especie que ustedes quieran, o más bien la que se adecue a los terrenos que necesitamos, manejar para productos de alto valor, madera cerrada, tablero, muebles, y como subproducto, como residual, vamos a tener combustible, ¿ya? Y eso es la cadena o el círculo que tenemos, donde tenemos que darle sustentabilidad a nuestros bosques. Yo soy amigo de ambos lados, soy amigo de las plantaciones y soy amigo del bosque nativo, por lo cual impulso ambos. Gracias. Y si te podías referir también a hacer una distinción en general a lo que es leña, formato leña, con lo que es biomasa en general, ya que en las discusiones generalmente se confunden y se tienden a hablar como que la leña es la biomasa en general. Eso lo pregunto en base también a un comentario que hizo en el chat Rocío Toro sobre la prohibición del uso de biomasa en los planes de descontaminación, ya que en los planes de descontaminación lo que se ha prohibido en el centro y sur de Chile es la emisión o de humos visibles o de leña propiamente tal, pero solo en episodios críticos de contaminación, y no de la biomasa. Sí. De hecho, los programas de recambio de calefactores del Ministerio del Medio Ambiente en su mayoría son a recambios a pellet, que también es biomasa. Entonces se puede referir a esa... Sí. a no confundir los términos y dejarlo como bien claro. Por favor. Yo creo que es una muy buena pregunta, en especial si es que nos están escuchando el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, o los distintos ministerios que debieran poner ojo en la biomasa. Y tenemos a Mario, que quizás nos va, o va a avalar lo que yo digo. El tema es eficiencia y emisiones. Ahí es donde nos debemos concentrar, en aumentar la eficiencia y reducir las emisiones. Si nos concentramos en prohibiciones, creo que estamos errando en la política, ¿ya? Alemania no está prohibiendo, pero Mario lo acaba de decir, que tienen que ir hacia una eficiencia con calderas que puedan suplir este millón de estufas quizá. Y por ahí debe ir el enfoque del desarrollo. Llevamos muchos años esperando una ley de biocombustibles. Es increíble que seamos la segunda fuente de energía y ni siquiera estemos reconocidos en el país, pero apunto a que tenemos que ir hacia la eficiencia. Con leña se puede, Mario lo acaba de demostrar, hay calderas muy buenas, con muy bajas emisiones, policombustible. La tecnología avanza cuando los presionamos de esa forma, ¿ya? Esto es un tema tecnológico. La leña, desde mi punto de vista, se va a ver reducido su consumo, pero tiene que verse reducido por eficiencia, porque vamos a tener mejores equipos, porque vamos a impulsar la calefacción distrital. No tiene que verse reducido su consumo por prohibiciones. Ok, gracias. Aprovecho esa misma pregunta para preguntarle a Felipe Varas. Pregunta Ricardo Bati en este caso. Dice, según su lámina, el factor de emisión es 15 veces mayor en estufas certificadas a leñas que con respecto al pellet. Y pregunta, ¿cómo pueden las primeras, o sea, las estufas a leña, estar cumpliendo la normativa chilena de emisiones? Sí, buena pregunta. Hola Ricardo, todo esto. Bueno, sí, hay un tema ahí. La normativa de que lo que se le exige al fabricante es que las emisiones de la estufa sean bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Además mide material particulado total, que son condiciones bastante ideales, que son difíciles de sostener en la casa cuando el que está operando la estufa no conoce muy bien su estufa, no está ocupando el combustible correcto, o sea, las condiciones correctas, y por ende, claro, la cifra que yo mostraba hablaba de kilogramos de material particulado 2,5 anual
por vivienda, claro, que es una estimación no basada en cifras de laboratorio, sino que basada en estimaciones más cercanas a la realidad. Entonces, claro, de alguna forma es una debilidad de la normativa, lo que se le exige al fabricante, pero entiendo que eso va a ir mejorando con el tiempo. Está claro que el gobierno está tratando de facilitar el recambio tecnológico hacia algo que tenga mayor independencia del manejo de la leña y de la calidad de la leña. Pero como mostró Mario, hay tecnologías que están avanzando también para facilitar el uso de leña digamos, en el hogar, digamos, prescindiendo del manejo del usuario. Eso respecto a la normativa. Un comentario nomás, que claro, la normativa habla de en el laboratorio bajo ciertas condiciones, entonces no habla de, no obliga por ejemplo, al usuario de la leña tener un nivel de emisiones en X en su casa. Ahí se habla más que nada, los PDA hablan de humos visibles durante cierto tiempo, no habla en la casa, habla para el fabricante la exigencia. Gracias. Ahora una pregunta que me lo hacen para cualquiera de los expositores, en que ese Cristian Cuadra pregunta, dice, probablemente el costo por energía, por megajoule de biomasa es bajo, en consideración con los costos ocultos o parásitos, vale decir costos de inversión, tratamiento de gases, costos de abatimiento, disposición de residuos, acopio, etcétera. ¿Qué tan competitivos puede ser considerar o incluyendo estos costos con los fósiles, por ejemplo, el gas natural, en porcentaje? La tomo para partir. Sí, tiene mucho sentido esa consulta. Hoy día el gas natural es muy competitivo con la biomasa, sobre todo a nivel industrial. El problema es lo que ya comenté muchas veces, no solo mirarnos como energético. Primero, si estamos con una conciencia ambiental desde la industria, por ejemplo, y viendo cómo a nivel mundial queremos reducir el uso de combustibles fósiles, y nosotros como industria queremos tener una campaña verde y ir en esta línea, ahí tenemos una ventaja. No podemos comprar solamente precios, ¿ya? ¿Le estoy comprando a quién? Al productor local de mi región donde yo doy empleo y esa persona que produce combustible también da empleo, o le estoy comprando, no sé, por un jaque de no sé dónde que está lleno de plata ya y nuestras platas de Chile se van a otros países. Yo creo que toda esta competencia, que es válida, yo no estoy en contra del gas tampoco, yo creo que inclusive el gas a nivel industrial puede ser o es un complemento para la biomasa. Hay periodos, como se habló, que se debe mejorar la combustión de la biomasa en los momentos de ignición, pues, que hablaba Felipe. Fácilmente podríamos tener una inyección de gas al encendido y una vez en la temperatura adecuada, se apaga el gas y comienza solamente la biomasa con la combustión ya eficiente. Pero no me gusta pensar en un Chile que prefiera los fósiles solo por pesos por kilowatt, sin mirar que los pesos por kilowatt son mucho mejores en la biomasa por un desarrollo local, por un desarrollo de los bosques, etc. Ok, para Felipe, pregunta Alfonso Carriel, ¿cuál es la importancia de medir emisiones? ¿Por qué se debe medir? ¿Cuáles son las consecuencias de no medir? Seguramente Alfonso hace referencia a lo último que mencioné, el proyecto que busca certificarnos como EDFA para la medición de emisiones. Bueno, es importante porque el PDA, los PDA están exigiendo bastante a la industria, digamos, a cumplir ciertas normativas. Y eso les mete presión. Por ejemplo, en Talca-Maule, este año comenzaba a ser exigible digamos, la medición certificada que valida que se están cumpliendo con ciertos niveles de emisión. Entonces, eso actualmente hay proveedores de laboratorios, digamos, en Santiago, en Concepción, que obviamente encarecen el proceso
logístico de traer a los medidores a la zona. Entonces, es súper importante para nosotros tener capacidades instaladas a nivel regional para dar una solución directa y cercana a la industria que actualmente se siente un poco presionada para ese cumplimiento de normativa. Eso también se va a empezar a aplicar pronto en Curicó, en el Valle del Curicó, cuando el PDA ya cumpla los primeros 3 años, creo que tienen una fase inicial de digamos, beneficios, entre comillas, o de buffer. Eso por un lado. ¿Cuál era la segunda pregunta? Era respecto a... Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no medir? Claro. Hay consecuencias para el industrial que no mide. Si es fiscalizado y no tiene sus mediciones, digamos, al día, hay multas súper importantes. Entonces hay un tema importante ahí de cumplimiento de lo que obliga el PDA. ¿Y qué beneficios podrían tener a la empresa al participar? El proyecto actualmente contempla un cofinanciamiento para cierto tipo de empresas. Entonces, ahí el gobierno regional hace una apuesta por apoyar la fase inicial de esta normativa, que es cofinanciar estas mediciones, en especial para pymes o cierto rango de empresas. Eso, si necesitan más información, me pueden contactar y yo los puedo derivar con quien maneja esa información. Perfecto. Cristian Plaza, Felipe también pregunta, en relación al sistema de abatimiento que presentaste, ¿cuánto es la capacidad del electrodo para retener material particulado y el tiempo de residencia de flujo en la cámara del electrodo? Ya que sí es interesante si la velocidad del flujo con la mínima turbulencia se podría aumentar este tipo y con ello mejorar la capacidad de retención de material particular. Sí, entiendo la pregunta. Cristian seguramente ya ha trabajado con precipitadores. Disculpen mi perro, pero claro, la capacidad del electrodo, si me preguntas por voltaje, creo que hemos trabajado hasta con 40 kilovolts, creo, si no me equivoco, pero mira, si gustas información específica, te la puedo conseguir con quien está trabajando actualmente la nueva versión del prototipo, que es Insolam. Y respecto a los tiempos de residencia de flujo, en este minuto no tengo a la vista las cifras, pero sí te concuerdo contigo en el hecho de que la velocidad de flujo a través de la zona del electrodo es súper importante, porque si el flujo es muy rápido, la retención disminuye, o sea, la captura de material disminuye. Entonces hay que encontrar un mecanismo para justamente tener control sobre esas velocidades de flujo. La temperatura también es un factor súper importante que disminuye la eficiencia de abatimiento si es que sube demasiado. Así que claro, los detalles técnicos los podemos conversar con el actual, digamos, líder del proyecto que tiene más actualizadas las cifras. Perfecto. Para Mario, al final de su presentación hizo como a manera de conclusión o afirmación que no es viable no incluir a la biomasa en uso energético del que estamos hablando. ¿Por qué no es viable? Esa es la pregunta. ¿Por qué no es viable no usar biomasa? Perdón, no entiendo la pregunta. Felipe, Felipe, ¿podrías? ¿Puedes traducir, por favor? I can help you. They ask you, why do you say that it's not possible to have to avoid the biomass in the heating Ya, ok. system? Ya, ahora entiendo. Buena pregunta. Yo digo en el corto y medio plazo, y este significa, por supuesto, en el futuro, cuando tenemos 100% electricidad renovable. En este caso, vamos a usar electricidad para calefacción de las casas, pero yo creo que somos muy lejos de esta situación. No tenemos 100% renovable electricidad y por eso yo creo es imposible en este momento y en las próximas, no sé, 20, 30, 50 años, no sé exactamente,
es imposible no usar biomasa para calefacción. En caso nosotros tenemos el objetivo 100% renovable, y yo creo este objetivo es sin duda sin alternativo en el futuro. Por eso yo digo, en el corto y medio plazo, sin biomasa, yo creo que no podemos stop the climate change. No podemos mejorar o no podemos hacer algo contra el cambio climático. Gracias, O, Mario. no podemos hacer suficiente contra el cambio climático. Yo Sí. creo, espero ustedes pueden entender. Sí, perfecto. Perfecto, Ya, okay. Gracias. Gracias. A ver, para ir finalizando, Ronnie Pantoja pregunta a Antonio Minte, ¿qué opinión le merece que ayer en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se aprobó en particular el proyecto de ley que prohíbe el uso de leña en el decil décimo de las viviendas con avalúo fiscal mayor a 62 millones y posteriormente se aplicará desde 45 millones? Bueno, entre paréntesis, considerando que esta moción es presentada por diputados del centro-sur del país. Sí. Voy a responder la pregunta a Ronnie, pero para que me crean que lo que dije en la primera pregunta es verdad, tengo respuestas sobre el licor negro, y para Ricardo, que preguntó sobre eso, y obviamente una muy buena pregunta, me va a hacer cambiar los números que presenté en la primera slide, porque me mencionan que las plantas de cogeneración de celulosa son casi 100% abastecidas con el licor negro, ¿ya? O sea, las plantas que tienen de generación con astilla son principalmente de backup, por lo cual eso va a cambiar mucho, no sé si mucho, pero va a cambiar la proporción del sector industrial que tenía considerado para la astilla. Pero también es muy buena la pregunta porque el licor negro es biomasa. Debe ser considerado como biomasa, entonces es otro formato de biomasa. No es que yo voy a estar diciendo, entonces en realidad no es tanta la energía que se produce con biomasa. Sigue siendo otro formato. Y respondiendo un poco ahora a lo de Ronnie, ya la respondí quizás en la anterior. Pensar en prohibiciones es un error. Peor aún lo veo ahora con esto de prohibiciones según sector socioeconómico. ¿Verdad? Políticamente es un concepto tan errado, casi es como decir, los pobres están autorizados a contaminar. Es un error. O sea, tenemos que fomentar el desarrollo para que todo sector socioeconómico tenga alternativas o acceso a energía limpia, ¿ya? Entonces aquí debieran estar pensando los diputados en cómo aceleramos el proceso de calefacción distrital, cómo aceleramos la innovación para que las calderas que nos muestra Mario bajen de precio y sean de acceso a las personas que la necesitan. Si tuvieran el concepto importante para ver el tema de contaminación en el sur de Chile, es pobreza energética. Las personas no tienen la capacidad de acceder a la energía necesaria para un confort térmico. No es un tema de leña, como lo mencionó Felipe. La leña o cualquier otro formato se arregla con tecnología. Aquí hay un tema socioeconómico detrás de la contaminación del sur de Chile, el cual ni ministerios, y estoy hablando de todos los gobiernos que han pasado, porque aquí no hay una bandera de un lado que diga que sí, una bandera del otro. Todos han cometido el error de tener tapada la visión con el humo. Y no ven hacia adelante en el desarrollo, en cómo nos preocupamos de que la gente pobre de este país pueda tener acceso a la energía, que el principal, no ha sido dicho, perdón, y que me tome el tiempo, no ha sido dicho en este seminario. El principal factor de contaminación del sur de Chile es la falta de aislación térmica.
El 70% de la contaminación de Chile es por la falta de aislación térmica. Las casas se les cuela el aire. Estamos calefaccionando el patio. O sea, nos entra aire de afuera y nuestro calor se está yendo al patio. Es un tremendo error. Eso, pensémoslo de manera rápida. Un 70% del problema de contaminación es eso. Si nosotros aislamos las casas, vamos a reducir entre 3 a 4 veces el consumo de combustible. ¿Ya? Eso quiere decir que rápidamente vamos a reducir la contaminación en la misma proporción, a un 70%. ¿De qué más nos tenemos que preocupar? Ok, entonces cambiemos los equipos. Tenemos equipos viejos que tienen una eficiencia de un 50, 60%, y hoy día Mario nos muestra equipos con 85, 95% de eficiencia. Con eso vamos a reducir un 15% más de la contaminación. Ya pasamos de un 70 a un 85. El otro 15% es que mejoremos el combustible. Pongamos una ley de proyecto de ley de biocombustible, que salga, que algún gobierno se atreva y diga, ok, hay que normar el combustible. Y vamos a reducir la contaminación, aún usando leña, aún usando biomasa, por estos 3 factores que yo les estoy hablando. Entonces, la visión de prohibir es una visión errada. Hay que tomar los factores que ya son consensuados. El Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo PDA y recambio de calefactores solo porque creen que va por allá. Ellos saben que el mayor problema es la aislación térmica. El tema del recambio de calefactores, las mismas personas están eligiendo el pellet. No es que se está imponiendo, ok, oye, aquí hay estufa de pellet, por favor, cambien eso. No, hay pellet, electricidad, gas, parafina. Y las personas, los que son del sur, y bueno, estamos hablando del Maule, la gran mayoría, y del Maule del sur, si queremos calefaccionar con gas, yo no aguanto una hora al lado de una estufa a gas. A todos nos empieza a dar sueño, nos empezamos a caer, y la contaminación intradomiciliaria con otros combustibles o con fósiles es bastante mayor que con equipos de biomasa. Así que creo, en parte, responder lo que me dice Ronnie. No estoy para nada de acuerdo con este proyecto de ley de prohibición por estrato social. Lo encuentro una miopía de no ver el problema en los factores que realmente afectan la contaminación. Ok, gracias. Bueno, estamos en la hora, así que vamos a ir finalizando este webinar. Agradecemos nuevamente a la Asociación Chilena de Biomasa, al Instituto Alemán de Investigación en Biomasa, a los Centros Tecnológicos Quipus y del Álamo, a la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca y a la Seremía del Medio Ambiente. Así que nuevamente agradecerle a los organizadores, a los expositores y a los participantes. Reiterarles que a los correos electrónicos se les va a enviar la información y las presentaciones de este seminario. Así que si no hay más, si algún expositor tiene algo más que agregar. No, solo agradecer la invitación a la universidad, a la vicerrectoría y a los colegas también que nos acompañaron el día de hoy. Y a todos ustedes por asistir. Por mi parte quisiera agregar, ya que escuché que está el Seremio del Ambiente, viene una tarea difícil, en especial en la parte industrial, que pensé donde podíamos enfocarnos hoy día por los sistemas de abatimiento. En la parte industrial también hay equipos antiguos, que más que agregar filtros o cosas, lo primero que hay que hacer es cambiar calderas a calderas nuevas. Y sin duda todo este recambio va a tener un factor económico muy importante para las pymes en particular, los pequeños aserraderos, donde creo que deberían estar pensando en una alianza, porque si no va a ser salir a matar industria, salir a matar trabajo, y no nos podemos dar el lujo en esta situación de pandemia ni de reactivación económica hacer esto. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces y nos veremos en otra oportunidad. Finalizamos entonces el seminario. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Gracias por la invitación. Chao, chao.